abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Saludos y bendiciones, amados hermanos, familia en Cristo. Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida y es grato para mí estar compartiendo de la palabra de Dios, y aún más grato que usted disponga su tiempo y también su corazón para recibir la palabra de Dios. La palabra no es mía, la palabra no es de hombre, sino de nuestro Padre amado. El tema que nuestro Padre dio para este día lleva por título Cartas abiertas y vivas. Pero antes de continuar, yo le pido que ahí donde usted se encuentra, tome un tiempo para orar. Bendito Dios y Padre nuestro, confesamos, Señor, lo que creemos. Tú eres Dios todopoderoso, Dios grande, Dios fuerte, nuestro Padre bueno, nuestro Padre amado, Dios fiel. Te adoramos, te bendecimos y declaramos que no tenemos otro Dios, solamente tú. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que tomes el control de este tiempo. Bendícenos, Señor, a través de este mensaje, de esta palabra. Que tu voluntad se cumpla, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Toma el control de todo, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, ¿quién no ha escrito alguna vez una carta? Yo creo que por lo menos una vez hemos escrito una carta para alguien. Y también en algún momento, por lo menos una vez, hemos recibido una carta. Las cartas es un medio para comunicar algo. Lo normal o lo común de las cartas de papel es que éstas vayan dobladas y vayan dentro de un sobre cerrado para que solamente las pueda leer la persona a quien va dirigida. Pero existe una carta que se llama la carta abierta, carta abierta. Esta carta, a diferencia de las demás, esta no va cerrada, no va en ningún sobre, o si va en un sobre, no va cerrado. Esta va dirigida a una persona específica, pero lo que se pretende con este tipo de carta es que cualquier persona tenga acceso al contenido, al mensaje que lleva esa carta. Este tipo de carta luego aparecen publicadas en el periódico. No sé si usted en algún momento las ha llegado a ver o las ha llegado a leer, y como encabezado luego dice cartas abiertas. Existe una gran variedad de tipos de cartas. Las principales cartas que yo considero, o las más conocidas, son las cartas personales, las cartas comerciales, las oficiales, cartas educativas, las cartas de agradecimiento, de renuncia, la carta poder, las cartas de amor y las cartas de recomendación. En esta me voy a detener. La carta de recomendación usualmente se requiere cuando alguien está solicitando un trabajo. En esta carta, como requisito, se expone las cualidades y aptitudes profesionales y humanas de quien solicita el empleo. En la Biblia podemos leer que también en la antigüedad usaban cartas y las usaban con diferentes fines. Una de estas cartas que usaron en la iglesia primitiva fue la carta de recomendación.
En el Nuevo Testamento podemos leer que las usaban para recomendar a los cristianos. Los primeros cristianos usaban estas cartas de recomendación para aquellas personas de confianza, para estas personas que iban a viajar a otro lugar y para que fueran bien recibidos en la iglesia a donde iban a llegar. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe una carta recomendando a Febe, Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. También el apóstol Pablo recomendó a Timoteo cuando éste viajaba hacia Corintios. En 1 Corintios 16:10 podemos leer lo siguiente: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Debes saber, amado hermano, que las cartas de recomendación en esta época eran bien importantes, porque con estas cartas evitaban que falsos maestros y falsos cristianos se aprovecharan de los hermanos y con esto dañaran la obra del Señor Jesús. Pero en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, vemos algo insólito, pero entendible. ¿Por qué? Porque sabemos que el apóstol Pablo fundó muchas iglesias, incluyendo la iglesia de Corintio. Muchos corintios fueron convertidos gracias a que el Espíritu Santo usó en gran manera al apóstol Pablo. Pero por otro lado sabemos que este gran siervo fue uno de los apóstoles más atacados de muchas maneras. Resulta que los falsos maestros en Corinto, que siempre atacaron a Pablo en su competencia como ministro del Evangelio, estos presentaron cartas de recomendación falsas para probar su legitimidad y cuestionaban las credenciales de Pablo. Mas, sin embargo, Pablo no necesitaba carta de presentación o de recomendación, pues su legitimidad como ministro del Evangelio se probaba con el cambio de las vidas de los creyentes de la iglesia de Corinto. Comenzamos la lectura cuando Pablo empieza su defensa de la siguiente manera. 2 Corintios 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo. Ponga mucha atención a en el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
en lugar de comenzar con afirmaciones directas, él empieza con dos preguntas. Él les pregunta, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad alguna para recomendar a vosotros o para recomendarnos a nosotros? Pablo le estaba preguntando a los corintios que si era necesario que él se presentara de nuevo, como si nunca se hubieran conocido, a fin de que Pablo pudiera demostrar lo que era él y lo que había hecho por ellos, los corintios. Por supuesto que esto era absurdo. La forma en que Pablo planteaba estas preguntas demandaba una respuesta negativa. Es decir, no hace falta. Pablo no necesitaba testimonio de segunda mano, porque los corintios tenían pruebas de primera mano sobre el carácter sincero y piadoso de Pablo, así como la verdad de su mensaje que les había regenerado. Por eso Pablo dice, mis cartas son ustedes, escritas en mi corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo, en otras palabras, le decía a los corintios, es evidente que ustedes son las cartas de Cristo, que muestran el resultado de mi trabajo y de mi ministerio. Cartas que están escritas no con pluma ni tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Los corintios creyentes, convertidos, eran las mejores cartas de recomendación de Pablo, cartas vivas escritas por el dedo de Dios, no escritas en tablas de piedra, como fueron escritos los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Dios escribió su ley en cada corazón, en cada corintio convertido. Las cartas de los corintios tenían vida porque fueron escritas por el poder sobrenatural y divino de Cristo, mediante la obra transformadora del Espíritu Santo. ¡Qué bello! Y qué manera tan hermosa de plantear Pablo su defensa. Pablo conocía sus vidas antes y después de que Cristo viniera a ellos. Aunque solían tropezar y muchas veces malentendían el Evangelio y frecuentemente fracasaban, era evidente que nunca volverían a ser igual. Nunca volverían a ser como antes, porque Cristo los había salvado y el Espíritu Santo los había sellado como hijos de Dios vueltos a nacer. Así que los corintios eran evidencia externa de la gran labor de Pablo y de la abundante gracia de Dios. Sus vidas eran leídas por los vecinos no creyentes. Ellos eran el mensaje de Cristo al mundo que se predicaban a sí mismo. Y es que, hermanos, para ser cartas de Cristo es necesario dejar toda nuestra vida pasada atrás y ser nuevas criaturas, nuevos hombres. De esta forma, nosotros ya no vivimos, ni hablamos, ni reaccionamos como antes. Los que nos conocieron antes de Cristo y ahora nos ven en Cristo, ven que hay un cambio en nosotros. Ven que ya no hablamos, ni reaccionamos, ni actuamos como antes. Nos ven diferentes. Y es que un cristiano perdona y no juzga. Pide perdón y ama. Un cristiano da sin esperar nada a cambio. Vive agradecido y agradeciendo por todo. Vive en este mundo
mundo sin aferrarse a nada de este mundo. Mientras que el mundo vive afanado, el cristiano lleva una vida de oración y de adoración al Señor Jesucristo. Mientras que el mundo habla conforme al sistema de este mundo, el cristiano habla y predica de Jesús y de las cosas eternas del cielo. En contraste, amados hermanos, con esta porción de la palabra, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso lo siguiente, y esto mismo nos puede servir a nosotros de referencia para saber qué tipo de vida llevamos, para saber qué ven los demás en nosotros. En el libro de Efesios 4:17 nos puede servir para mostrarnos si realmente somos cartas de Cristo, escritas por el poder del Espíritu Santo. Con esta porción nosotros tendremos más claro qué es lo que leen los demás en nosotros, porque somos cartas abiertas, que todos los que nos logran ver y leer, y en cuanto me refiero a todos, me refiero a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, a los no creyentes en general, a todos, amados hermanos. En Efesios 4:17 dice la palabra así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. El no creyente, amados hermanos, el no creyente en lo referente a las cuestiones espirituales y morales, su proceso racional sobre las cosas espirituales, amados hermanos, está distorsionado e inadecuado, por lo cual siempre van a fallar. Ellos van a fallar en la producción de un entendimiento piadoso o una vida moral. Dice la Biblia que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la vida, amados hermanos, de un creyente, de un no creyente, es vacía, es vana y carente de sentido. Los no creyentes, amados hermanos, no estamos juzgando, nos movemos en misericordia y por eso oramos y les predicamos la palabra de Dios. Pero por esto mismo es que tenemos que ser usados por nuestro Señor Jesucristo para llegar a ellos. Y así como un día alcanzamos misericordia y salvación, así también ellos. Los no creyentes, amados hermanos, se manifiestan alejados de las cosas espiritualmente, las cosas de Dios. Y en consecuencia, ignoran por completo la verdad. El resultado de ellos es una ceguera espiritual. Ellos están ciegos y su corazón tiene la misma dureza que la piedra. Por otro lado, debido a que nosotros los cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo y hemos recibido de parte del Espíritu Santo dones y capacidades espirituales para edificarnos los unos con los otros, por esta razón dejamos de vivir como si fuéramos impíos. Ya no vivimos de esa manera. Ya nosotros no vivimos como vivíamos antes. Escrito está: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un alma regenerada anda como anduvo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19 mismo de Efesios, capítulo 4, leemos la ceguera espiritual que los que somos cristianos, los que estamos en Cristo,
nada tiene que ver con nosotros. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mientras nuestras vidas, ahora en Cristo, amados hermanos, los verdaderos cristianos, los que estamos en Cristo, hemos experimentado tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, el habernos despojado del hombre viejo, ese que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dos, que ahora nos hemos vestido del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y como cristianos vestidos del nuevo hombre, hemos desechado la mentira, hablando ahora con la verdad. Voy a decirle algo que quizás usted no sepa o por si no lo tiene muy en claro. Más que el simple hecho de decir mentiras y falsedades directas, la mentira incluye cosas como la exageración y añadir algo que es verdadero, es decir, meterle de su propia cosecha. Las trampas, las promesas falsas, la traición de una confidencia y la presentación de excusas falsas, todas estas son variaciones de la mentira que todo cristiano debe de desechar por completo en su vida. La pregunta para este momento, para reflexionar en este momento, es la siguiente. ¿Realmente usted ha desechado la mentira en su vida? Escuche con atención, hermano. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que vestir del nuevo hombre, ¿qué quiere decir? Que usted y yo debemos tomar la decisión consciente que en todo momento y en todo lugar y en todo tiempo debemos depender del Espíritu Santo para ser transformados a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre, el Espíritu sin duda nos ayuda a no mentir. Hablamos la verdad en casa, con el cónyuge, con los padres, con los maestros, con el jefe, con los compañeros de trabajo. La verdad es la manera normal de hablar y de conducirnos. La mentira la hemos desechado de nuestras vidas. Ya no hay excusas para llegar tarde a nuestros compromisos. Que si el trabajo, que si el tráfico, que si la ponchadura de llanta, que si te enfermaste si no es cierto. No mientes, amado hermano, para llegar tarde a tu trabajo o para no llegar a tu trabajo. La verdad es parte de nosotros mismos, es decir, la verdad y andar en la verdad es andar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús nada tiene que ver con el que miente. Pero continuando, amados hermanos,
con el versículo 26, podemos leer lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cristiano puede airarse, pero no tiene permiso para pecar. El cristiano no hurta, el cristiano trabaja. No espera que le llegue la bendición sin trabajar. No se cruza de brazos esperando a que Dios le prospere. El cristiano trabaja en lo que es bueno. Y es el mismo Espíritu Santo que pone el sentir y el hacer para bendecir y compartir con los que padecen necesidad. Pero primeramente y mayormente comparte y provee con los de su casa. De esta manera no niega su fe. Leyendo el versículo 29, amados hermanos, podemos nosotros darnos cuenta si es que hablamos como los que no tienen a Cristo y no tienen su palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en Efesios 5:4 dice que no debemos usar palabras deshonestas, ni palabras necias, ni truhanerías, es decir, palabras de doble sentido o con juegos de palabra. Un cristiano verdadero, amados hermanos, no habla con un lenguaje sucio, vulgar, torpe, con un lenguaje con doble sentido y sin sentido. Nuestras palabras siempre buscarán edificar a los que nos oyen. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque el Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de hablar. Él es el que ha transformado nuestra forma y manera de comunicarnos con los demás. Continuamos en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como cartas abiertas y vivas, como cartas del Señor Jesús, la gente no debería de ver en nosotros amargura, enojo, ira, resentimiento y mucho menos malicia y maldad. Como cartas vivas de nuestro Señor Jesucristo, según la Biblia, debería de ver el mundo en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los inconversos deben ver en nosotros un carácter piadoso, donde no nos costaría nada perdonar a nuestros semejantes, porque Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha perdonado. Y esto mismo hacemos nosotros con nuestros semejantes, perdonar, perdonamos igual. Como auténticos cristianos, amados hermanos, no podemos pensar, es inconcebible pensar que un cristiano planee en algún momento algún tipo de venganza o de desquite. De ninguna manera, de ninguna forma. El cristiano es pacificador, misericordioso y piadoso. Amados hermanos, los convertidos, regenerados y nacidos de nuevo, somos cartas abiertas y vivas, leídas por todos. Somos cartas escritas por el Señor Jesús. Nosotros somos su mensaje, mensaje vivo de paz y amor.
Ese es el mensaje que los demás deben leer en nosotros. Reflexionemos pues. Por un momento reflexionemos. ¿Qué estamos mostrando al mundo? ¿Qué leen los demás de nosotros? Y no estoy aquí para juzgarle, amado hermano. No estoy aquí para juzgarle. Estoy para animarle de parte de Dios. Reflexionemos un momento. ¿Qué es lo que lee su hijo de usted? ¿Qué lee sus conocidos en usted? ¿Será posible que los que le rodean no ven a Cristo en su vida? ¿Será que te ven igual que ellos y no ven ninguna diferencia? ¿Acaso será porque te escuchan hablar igual que ellos? ¿O que haces lo mismo que ellos hacen? ¿O reaccionas igual que el mundo? De acuerdo en Mateo 5:14, nosotros ya no andamos en tinieblas, porque somos la luz del mundo, no por otra cosa o porque tengamos luz propia, no. Fue la misma luz, la luz radiante y verdadera, nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor Jesucristo habita en aquellos que le siguen. Es por eso que vemos luz en un seguidor de Jesús. Y esa luz tiene un propósito. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Su luz es para que alumbre a todos aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, para que cuando vean sus obras, ellos puedan glorificar a Dios nuestro Padre. La gloria no es nuestra, nunca será nuestra. Siempre es y será para nuestro Padre y Dios y para nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5:7, nosotros leemos lo siguiente: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sus conocidos y mis conocidos deben tener claro que somos hijos de luz, hijos de Dios, no tanto por lo que predicamos, sino por lo que como cartas vivas ellos pueden leer en nosotros. Hermano, usted está aquí y yo le pido que ahí donde usted está, ponga mucha atención. No se trata de poses, ni de hacernos publicidad. No se trata ni de usted ni de mí. Se trata de Jesús. Se trata que a través de nuestras vidas, nuestros hijos, familiares, amigos y conocidos vean a nuestro Salvador y Redentor, vean a nuestro buen pastor y Rey y único Señor. Hoy en día hay mucha gente con gran necesidad allá afuera. Los que no tienen a Cristo tienen una gran necesidad y ni siquiera lo saben. Nosotros somos ese medio, ese instrumento para dar a conocer a Jesús. Somos cartas vivas de Cristo, con su mensaje para poder evangelizar al mundo. Somos el mensaje de Jesús para poder evangelizar al mundo.
Con lo que usted pueda mostrar, amado hermano, usted expondrá de Cristo, comunicará de Cristo y enseñará de Cristo. Preste oído a esto. Lo que usted es, mostrándolo a una sola persona, es la oportunidad para que un alma pueda ser convertida y ganada para Cristo. Las personas que le rodean, que no tienen al Señor Jesús como su Salvador, tienen que ver claramente que usted está en este mundo, pero que no ama al mundo. Que usted está en este mundo solo porque hay un plan de parte de Dios. Un plan y un propósito. En 1 de Juan 2:15 leemos lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se trata de hacer nuestra voluntad, ni se trata de hacer la voluntad del sistema de este mundo, sino de cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 16, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Millones de cristianos estamos en un punto estratégico en este planeta para predicar de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo quiere que todos sepan que Él ya pagó el castigo por su pecado, por nuestros pecados, por el pecado de toda la humanidad. Y que todos los que le crean reciban perdón y vida eterna junto con Dios. Usted y yo tenemos en este mundo un lugar estratégico por parte de Dios para predicar de Jesús, para compartir las buenas nuevas de salvación. Por otra parte, no puedo omitir que el mundo tiene que ver a través de nosotros el poder transformador que tiene nuestro Señor Jesucristo para cambiar vidas. En Gálatas 5:24 leemos esto: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Damos gracias a Cristo que ya no somos siervos del pecado. Y no nada más no hacemos el mal, sino que hacemos el bien, porque quien nos guía y nos dirige es nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 2:20 podemos leer lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo con esto concluyo, amado hermano. El amor de Jesús ha cambiado nuestras vidas. Cuando usted confió en Jesús para su salvación, sin duda experimentó la participación espiritual de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la victoria sobre el pecado y la muerte. El viejo hombre quedó muerto y el nuevo hombre, con una nueva identidad de hijos de Dios, ahora nos ha concedido nuestro Señor Jesucristo el gran privilegio de que Él more en nuestro interior y nos capacite con gran poder de lo alto, para que Él pueda vivir, nosotros podamos vivir en Él y cumplir la voluntad de Él. Como cartas vivas, no escritas con tintas, sino escritas con el poder del Espíritu Santo, predique y evangelice
con su vida, que su dueño Jesús es el único Rey, Señor y dador de vida. Yo concluyo con esta oración y yo le pido que se una conmigo para terminar esta predicación de esta manera. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque te ha placido que seamos cartas vivas de Cristo para predicar su mensaje a todos los que nos ven. Te pedimos, amado Jesús, que nos ayudes y nos capacites y que no permitas que te deshonremos y que demos mal testimonio de la cruz. Espíritu Santo, guíanos a hacer lo bueno, guíanos a hacer lo bueno que dice la palabra de Dios, y que todo aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo podamos ser ese instrumento para que esas personas puedan ser ganadas para Cristo Jesús. No para nuestra gloria, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, concede todo aquel que quiera ser instrumento de bendición, instrumento para ganar almas, concédele, Señor, sabiduría, concédeles, Padre del cielo, esfuerzo, Padre, que no haya temor. Y Padre amado, que ellos donde se paren, en donde se pongan, ellos puedan ser luz en este mundo que hay tinieblas. Padre del cielo, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú derrames de tu bendición, Señor, sobre tu pueblo. Derrama, Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia. Yo te lo pido dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias. Amén. Pues, amados hermanos, concluimos este mensaje dando gracias a Dios y creyendo que inmediatamente donde estamos, a donde nos vayamos, verán a Cristo a través de nuestras vidas para gloria de su santo y bendito nombre. Yo les bendigo y espero que muy pronto nos podamos dar un abrazo y nos podamos ver dando gracias a Dios. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador. Nuestro Dios el Padre
y creo que tú vivo estás, y creo que Jesús es el Señor, y creo en ti, Jesús, y creo que tú vivo estás, y creo